¿qué les puedo contar? Yo, la experiencia del colegio, yo sí diría que ha sido una de las mejores cosas, y no la mejor, pues porque hasta ahora mi esposa y mi hijo sí ha sido de lo mejor. Entonces la pondría como la tercera. Una de las mejores cosas porque comparto completamente al doctor Vélez lo que me pasaba a mí. Yo estaba en un colegio también muy tradicional y a mí fue un poquito hasta peor, digámoslo, con el tema de Villegas. Era siempre el número 45. Y no solo eso, sino que nunca me conocieron como Mauricio. Siempre llamaban a mi casa los compañeros y era Villegas está. Nunca supieron mi nombre. Suena triste, pero así es. Y hoy en día me encuentro con compañeros de ese otro colegio y todavía me dicen Villegas. Y muchos de otros, ahora algunos de ustedes sabrán, me lancé al Consejo de Medellín y me he encontrado varios y me dicen, hey, vos te llamas Mauricio. Y yo, imagínate. Entonces la verdad es que el colegio sí ha sido verdaderamente para mí una bendición por eso, porque empecé a ser una persona, empecé a tener el nombre que tan orgullosamente mi papá me dio, porque mi mamá le dio nombre a mis otros hermanos y mi papá dijo, este sí es el que yo le voy a dar el nombre. Entonces un verdadero orgullo que en el colegio finalmente me llamé Mauricio. No solo eso, sino que finalmente tenía una familia. Era un colegio donde, imagínense que yo, no les voy a decir el nombre del colegio, pero yo, por decir, en cualquier año era quinto Z, quinto E, quinto B, eran 4 o 5 cursos. Eso era una cantidad de gente. Imagínense ustedes el número de cursos que hay y cada uno era con 4 o 5 niveles, con 4 o 5 grupos, y fuera de eso en cada uno 45 o 47 como me tocó con una vez. Entonces era una cantidad de gente que era multitud, nunca existí yo como persona. Y llegaron a un colegio donde yo le decía a Alberto más de una vez, porque yo tenía una motico chiquitica y le decía, Alberto, préstame plata que me tuve que gastar en gasolina. Entonces era una verdadera familia, era un verdadero colegio. Por ese lado yo sentí un cambio que fue un shock al principio. Yo decía, ves que yo soy persona, dejé de ser un número. No solo eso, sino que mi mamá fue la de la sabia decisión de moverme al colegio, porque en esa época el colegio era por acá en el poblado y yo vivía por allá, entonces los tacos y todo eso, yo casi que me demoraba 1 hora y media en el bus, llegaba más o menos a las 5:30, 6 a la casa, a hacer tareas hasta las 6:30, 7, y ya es hora de comer y dormir. Entonces mi mamá vivía muy preocupada porque yo era un estudiante, pero no era una persona. Era una persona que empecé a hacer en este colegio porque me daba la oportunidad de hacer deporte en las tardes, de conocer amigos, de no solo conocer los amigos del colegio, sino de estar con mis primos, de estar con mi hermano, de verdaderamente entrar con la familia, que eso nunca tuve la oportunidad y en un principio fue hasta muy difícil porque yo ni conocía a mis vecinos. Eso se pudo desarrollar en muchas cosas al punto que en esa época practicaba yo taekwondo y llegué a representar a Colombia en un suramericano. Después empecé con otros deportes y llegué a representar a Colombia en el suramericano de Ecuador como piloto en Fórmula C. Entonces imagínense cosas que yo no podía hacer, no podía tener deporte. Mi vida en familia era casi que una tragedia, porque la verdad es que mi papá, de la misma manera que el doctor Vélez, ya son mis doctores, el doctor Vélez, mi papá también tenía muchos trabajos y mi mamá también, y llegaban y casi que era una pelea. Ya hizo las tareas, no la he hecho, venga, yo la reviso, está mal hecha. Y entonces llegar a que mi mamá me decía, ¿y cómo te fue? Y eso fue un cambio casi que brutal para mí. ¿Y qué aprendiste? Mi papá decirme, contame, ¿qué es eso? Yo casi que enseñarle a mi papá. Entonces eso fue un cambio brutal en mi casa. Casi que se acabaron las peleas y empezamos a compartir verdaderamente la vida familiar. Empezamos a compartir mucho más
del colegio y empezamos a compartir casi que en los mismos, yo tenía tiempo para ir donde mi papá, a la oficina de él, a la empresa, él tenía tiempo de compartirme sus cosas, su papá, su mamá, porque yo muchas cosas no ni las entendía, porque vengo de una empresa que es muy familiar, de la construcción, y yo pues conocía poco porque el tiempo era poco. Entonces cuando hablaba con mi papá, con mi mamá, y ellos me preguntaban, hombre, ¿y a vos qué te gustaría hacer? ¿Qué opinas de esto? Conocer la empresa de mi papá, conocer lo que hacía de mi mamá. Eso era casi que en otros colegios y hoy en día casi que no se da. Fuera de que el colegio en esa época era muy variado, porque sí hay que reconocerlo, había muchos muchachos de muchos colegios y entonces era muy variado y empezar uno a tener una sensibilidad hacia otras maneras de pensar. En el colegio en que yo estudiaba antes era un colegio muy tradicional, que todos éramos los mismos de toda una vida, y llegué a un colegio donde eran todos de distintos colegios, de distintos estratos, de distintos niveles, y empezar a compartir, empezar a entender la gente, empezar a sensibilizarse y comprender que hay otras maneras distintas de ver la vida en otros colegios. Porque es que no tenía yo, cuando estaba en otro colegio no tenía contacto y llegué al Parra y empezaba a tener contacto con otras personas de otros colegios y casi que se me abría un mundo de que ve, si hay ciudad fuera de las puertas del colegio. Entonces todo eso me dio pie para estudiar, para estudiar en otro país. Yo estudié en Estados Unidos, después hice una especialización en México, otra en Alemania, y entonces eso yo creo que se lo debo gracias al colegio. No existen palabras en ninguno de mis idiomas para dar las gracias al colegio, de lo mucho que me dio la posibilidad de que no me diera miedo de salir, de que no me asustara, no me atortolara, de ir a otros países, de estudiar, de conocer a otras personas, y gracias a Dios esa sensibilidad que me dio el colegio, yo digo que es lo que hizo nacer en mí el tema de la política. Me metí en la política y, como le digo, empecé a trabajar y fui nombrado como cónsul general en una de las ciudades más complicadas que hay, yo diría, en Estados Unidos, porque es donde se va mucha gente de izquierda, donde son apoyados, donde son casi que les dan hasta dinero, y no saben ustedes, uno pues con este tamañito, llegar uno como cónsul general de Colombia y que lo empiecen uno a silbar, a chiflar, y empezar uno a torear multitudes de 1.000, 2.000 personas, 3.000 personas en un país extraño donde uno casi tiene todo el público en contra, porque son gentes que estudian y son muchos de ellos en contra del gobierno, y yo representar un gobierno donde me chiflaban, y era triste, pero el cónsul general de Colombia tenía que llegar con policía, porque en esa época casi que todos los que se fueron para allá fue porque tenían algún problema y llegaba el representante de Colombia y me chiflaban. Y yo digo, si no hubiera sido por el colegio que me enseñó tantas cosas sobre las personas humanas y entenderlas y comprenderlas y saber oír a los otros y saber darles la razón de vez en cuando y de vez en cuando no, pero entonces no entrar en un conflicto, sino demostrarles que hay otras realidades distintas, realidades que aprendí en el colegio y me engrandecieron mucho para hacer un trabajo durante 2 años.